Bueno, esta semana en Rusia cayó un meteorito. ¿Cuántos de ustedes estuvieron pendientes a las noticias? Se cree que más de 1000 personas han sido heridas, unos seriamente heridos. Un meteorito es prácticamente una piedra que anda en el espacio, pero en esta ocasión entró en la atmósfera y golpeó la Tierra. Ahora, ese meteorito es sumamente pequeño, ¿sabían ustedes? Comparado con el tamaño de la Tierra, del globo, es nada, es algo súper pequeñitito. Pero hay meteoritos gigantescos. De hecho, hay meteoritos que son tal vez, o estrellas que son más grandes que la Tierra. Eso está comprobado científicamente. El punto es que vean el daño tan grande que hizo una cosa tan pequeñita en comparación a la Tierra. Cayó del cielo, de allá andaba en el universo y golpeó la Tierra. Ahora, hay un pasaje en Apocalipsis, no sé, los que han leído el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en esa visión que tuvo, dice que veía como una estrella, como una piedra o como una estrella caer del cielo y golpear aquí a la Tierra. Si esto que acaba de suceder en Rusia es posible, y si allá en el universo andan objetos o piedras grandísimas, ¿qué nos hace pensar de que nunca puede suceder tal cosa como que un objeto mucho más grande, o a menos más grande que este que cayó, golpee la Tierra? El hecho es de que vean, Dios simplemente dice, esto es lo que va a suceder. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio esa piedra o estrella que cayó, golpeó la Tierra, dice que creo como una tercera parte de las aguas de la Tierra se contaminaron y se convirtieron en ajenjo, y va a morir miles y miles de personas, van a morir millones de personas. Esto estoy hablando del Apocalipsis, ¿ok? Del fin de los tiempos, del fin de la humanidad o del planeta Tierra, que va a ser renovado con fuego, según la Biblia. Nosotros ya no vamos a estar ahí, y cuando digo nosotros me refiero específica y exclusivamente a los que hemos sido regenerados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Al decir nosotros me refiero a los verdaderos hijos de Dios, a los cristianos, no a los que simplemente dicen que son cristianos. Ustedes saben el cristianismo el día de hoy, pues todo el mundo dice yo soy cristiano, pero hay una definición de lo que es un verdadero cristiano que va a escapar, porque eso que habla Apocalipsis son juicios de Dios, juicios de la ira de Dios a la humanidad incrédula. Pero antes de que eso suceda, viene lo que se llama el rapto o el arrebatamiento de todos los creyentes. Vamos a desaparecer de este mundo. Si ya estamos muertos, vamos a resucitar y se nos va a dar un cuerpo glorificado. Si todavía estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a ir a estar en la presencia del Señor. Pero pongan atención a esto. Si ¿alguno de ustedes sabe si murió gente ahora en este meteorito? ¿Murió gente? ¿Alguien oyó? Porque yo escuché pero en otros noticieros no mencionaban de muertos, pero en unos sí dijeron que murió personas, yo no lo sé, pero fueron seriamente heridos. Ok, pero vean, el punto es este, de que la vida no es segura aquí. Nada es seguro, porque tal vez esta gente estaba cuidándose de aquí, pero nadie se cuida de allá arriba, ¿no? Que te va a caer un objeto, y mucho menos un meteorito que te puede fulminar. De hecho, el meteorito cuando golpeó trae olas de radiación, y eso fue cuando golpeó la Tierra a una distancia increíble, rompió vidrios, no porque golpeó el meteorito, sino por las olas, las waves de radiation que traen los objetos que vienen a una velocidad. Venía a más de 3.000 millas, 3.000 millas, ¿cierto? Más de 3.000 millas por hora ese objeto. O sea, una velocidad increíblemente veloz o rápida. En la vida
no es seguro. No es segura la vida aquí. Nadie en realidad está seguro. Hay personas, cuando se habla del fin del mundo, piensan que el ser humano de alguna manera puede escapar o va a poder escapar. Algunos, créanme, están serios en estar haciendo bunkers o huecos y fortalezas, o sea, con concreto y metal y todo, porque dicen cuando venga el fin del mundo, ahí nos vamos a meter y no va a pasar nada. Honestamente me da risa, porque es que la gente no se pone a pensar lo que es el fin del mundo. Eso nadie va no hay búnker, no hay montaña, nada realmente va a poder proteger a un ser humano. Todo esto, el apóstol Pedro dice, los elementos ardiendo se fundirán. O sea, va a ser consumido en su totalidad con fuego toda la tierra. No va a haber lugar donde uno pueda correr a una montaña o a un mar. No, todo el globo. Y piensen en el sol. ¿Qué es el sol sino fuego? Es una bola gigantesca de fuego. Bueno, la tierra va a arder para ser purificada y para que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. El lugar más seguro para cada ser humano es estar en la voluntad de Dios, estar en las manos de Dios. Porque con Dios realmente no hay muerte eterna, no va a haber sufrimiento. Y ustedes saben que hemos empezado a leer la epístola o la carta del apóstol Santiago. Entonces pueden abrirla por favor en Santiago, capítulo 1, todavía estamos, vamos a avanzar más el día de hoy. Y empezamos a hablar acerca de la perspectiva de las riquezas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que en las riquezas hay seguridad. Tengo mucho dinero, entonces de alguna manera estoy seguro. La realidad es de que no hay seguridad en este mundo. Por mucho dinero que tengas, te vas a morir de todas maneras. Y puede ser que ni siquiera tengas la oportunidad de disfrutarlo. Entonces vean, ponen la pantalla por favor, el slide ese de los niños pobres. Lo último que vimos fue esas imágenes que yo les animé a pensar qué sienten o qué piensan ustedes, qué piensan esta gente pobre de ellos, qué piensan esos niños que no tienen que comer. ¿Qué piensan esos hombres que ven a su familia, que les piden de comer, su esposa, sus niñitos se están muriendo? ¿Qué concepto tienen esos niños? ¿Qué autoestima? ¿Qué piensan de ellos del mundo? Y empezamos a reflexionar la vez pasada y les decía que el mundo tiene la mentalidad de que las riquezas traen libertad. Piensan que traen libertad. Y hablamos de que pues, en este mundo algo que se nos bombardea es libertad financiera, solvencia para que puedas hacer lo que quieras. En realidad, la Biblia enseña que el deseo por las riquezas puede traer esclavitud a cada persona que desea tener esas riquezas. Puede traer esclavitud y guiar aún a la destrucción. Esto es lo que enseña la Biblia y vimos un pasaje, vean Primera de Timoteo ahí en la pantalla, Primera de Timoteo capítulo 6, del 7 al 10. Dios, por medio de inspirar al apóstol Pablo para escribirle esta carta a un discípulo del joven Timoteo, le dijo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo nacimos en este mundo? Bueno, sin nada y así nos vamos, sin nada. Ahora, esto no significa que no te pueden echar tus dólares en tu ataúd o tu reloj de 500 o 1000 dólares, ¿entiendes? Te pueden echar todo, pero eso se queda aquí en la tierra. Pero tú no te llevas nada a donde vas. Desnudo nacimos aquí y vamos para allá. Esa ropa con que nos visten cuando uno muere, eso se queda aquí, se pudre, se enmohece. Entonces Dios dice eso, así que teniendo sustento y abrigo, recuerdan la semana pasada, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, tienes comida, tienes que vestir.
puedes en realidad estar contento cuando entiendes cuando tienes una perspectiva cuando tienes la perspectiva de las riquezas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Es imposible realmente tener contentamiento si no tenemos una perspectiva de las riquezas de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando el Hijo de Dios pone sus ojos en Cristo y en la verdad de su palabra, no hay manera de que esté descontento con las cosas que Dios le permite tener en este mundo temporalmente. Todo lo que Dios nos da material es temporal, ¿cierto? Nada permanece para siempre. Todo se echa a perder, todo se gasta, es temporal. ¿Cuándo es que el ser humano no tiene contentamiento? Cuando su corazón no está en armonía con la perspectiva de Dios con respecto a las posesiones o al dinero. Cuando Cristo no es tu sustento espiritual, ni tu vida abundante, con toda seguridad vas a seguir buscando más en esta tierra y puedes caer en la esclavitud de la cual enseña la Biblia. Dios enseña que nosotros, sus hijos, estemos contentos con las cosas básicas y esenciales de la vida. ¿Cuáles son las cosas básicas y esenciales? Teléfono celular, ¿cierto? El Galaxy, el laptop, todo eso, ¿cierto? Muebles, necesitamos muebles. No, eso no es básico. ¿Es cómodo? Claro que sí. ¿Sientes a todo dar? Claro que sí. Pero eso no es básico. Las cosas básicas, esenciales, es comida. ¿Tienes comida? Punto. Puedes estar contento. ¿Tienes un techito, una ropita? Punto. En realidad, podemos estar contentos con eso. Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano. Y Dios dice que, ¿cómo es el corazón del ser humano? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice la Biblia, engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano. Solo Dios, el creador del ser humano, es el único que lo puede conocer a profundidad. Y Dios sabe que las personas que desean enriquecerse en este mundo, muchas veces, probablemente la mayoría de las veces, caen en ataduras y aún pueden acarrearse muchos problemas y aún su propia destrucción. Porque esto no es nada nuevo. Cuando leemos esos pasajes en la Biblia y vemos la realidad, la realidad está confirmando que la Biblia es palabra de Dios. Y es verdad. La Biblia es palabra de Dios y es verdad, aunque no veamos que el mundo lo confirma, es palabra del Señor. Si Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿saben qué significa? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Simple y sencillamente, o sea, la raíz de todos los males, dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vimos la semana pasada que no es el dinero es papel, ¿cierto? Es un pedazo de papel, verdecito, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vean las noticias cualquier día, yo los desafío. Vean cada día las noticias y va a haber un crimen o una maldad cuya raíz va a estar en querer tener más dinero o robar. Y veíamos también que en nuestra sociedad existen muchas tentaciones con respecto al dinero. Somos tentados. Los grandes roban a lo grande. Los grandes se vienen a pique muchas veces por su avaricia de querer tener más dinero. ¿Y no les parece absurdo o tonto o irracional de que son los que tienen muchísimo dinero los que siguen robando y son encontrados culpables de querer tener más dinero y roban deshonestamente? Obviamente roban deshonestamente, está mal dicho. Roban porque es deshonesto, pero son los que tienen dinero. Y uno dice, pero ¿cómo ese se pone a robar? ¿Por qué hace esas cosas tan deshonestas? Si mira lo que gana, ¿cierto? Ganan un dineral y de todas maneras quieren robar. Uno que no tiene dice, pero ¿por qué? ¿Cómo se atreve a robar si mira el salario que tiene? Ya es suficiente con lo que gana de una manera honesta. En los tiempos del apóstol Pablo hubo personas
que cayeron en este pecado de avaricia por el dinero y cayeron en esclavitud, en ataduras. Una esclavitud es una atadura. Y en muchos dolores. Estas personas por un tiempo profesaron ser creyentes, pero debido al deseo por las riquezas se extraviaron de la fe. Se metieron tanto en su deseo por producir riquezas que descuidaron totalmente lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida de todo ser humano? Sino su relación con su Creador. Eso es lo más importante. Y miren lo que la palabra de Dios dice ahí en el versículo de la pantalla. Dice, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y ataduras, esclavitud, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Creen que eso es verdad? Absolutamente es verdad, porque Dios es el que lo está diciendo. La Biblia es la palabra de Dios. Y porque Dios lo dice, es verdad. Eso es lo que pueden hacer las riquezas en un corazón que no está contento con lo que tiene. Porque obviamente el que tiene contentamiento con lo que tiene no va a estar robando. ¿Quién roba? Sino el que no tiene contentamiento con lo que Dios le da. Esa es la persona que quiere seguir teniendo más. Y el último versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, o sea, el dinero, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La experiencia, una vez más, confirma eso. El mundo también tiene la mentalidad de que las riquezas traen seguridad. Piensa que hay seguridad en las riquezas. La realidad, de acuerdo a la Biblia, es que las riquezas del mundo son muy inseguras. Lo hemos visto, sobre todo lo que pasaron la Gran Depresión de los años 40. Y nosotros el día de hoy, hubo gente que en esta depresión que comenzó años atrás, ¿sabían que gente se mató? Gente adinerada hasta las chanclas, o sea, tenían millones, pero lo perdieron todo. Entonces se quitaron la vida. La realidad es que las riquezas no son seguras, todas pasarán rápidamente. La seguridad verdadera viene de conocer, la seguridad verdadera se encuentra en conocer y confiar en Dios. Y ya vimos ese pasaje de Jeremías, el versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, etc. El conocimiento de Dios es realmente lo más deseado para todo ser humano. Hay otro pasaje en 1 Timoteo 6, ahí está también en la pantalla, vean, 1 Timoteo 6, 17 a 19, dice, a los ricos de este siglo. Entonces había ricos en tiempos del apóstol Pablo, al principio del cristianismo, claro, porque acuérdense que ricos y pobres siempre han existido en esta humanidad. En cada país siempre va a haber una gente que tiene mucho y otros que no tienen prácticamente nada, y ahí están los que están en medio. Pero siempre hay ricos, y Pablo dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Qué interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las riquezas en un corazón descontento, en un corazón que no tiene su contentamiento y su satisfacción en la relación personal con Cristo Jesús, en ese tipo de corazones las riquezas hacen al ser humano altivo, déspotas, arrogantes. Y creo todos los que venimos o hemos vivido en un país de Latinoamérica, o como se le llama, tercermundista, nosotros sabemos perfectamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Sabemos muy bien lo altivo, lo déspota, los arrogantes, lo arrogante que llegan a ser ciertos seres humanos, tanto hombres como mujeres, solamente porque tienen dinero, porque tienen mucho dinero. Y lo que tratan de hacer esta gente es comprar todo con el dinero. Aún se meten en problemas por andar borrachos, matan a gente, hacen daño, pero con dinero sobornan. Y tristemente, porque ese es el mundo,
El otro que ya tiene, el abogado que ya tiene, le ofrecen un bonche más de dinero y no se conforma con todo lo que ya ha ganado, sino que quiere más y se presta para hacer la corrupción junto con el otro. Y el que pierde es el que no tiene dinero. Injusticia horrible. Gracias al Señor que viene el fin de esto, porque vamos a tener un nuevo presidente. No crean eso. Un presidente aquí no va a solucionar esto. ¿Saben cuándo se van a acabar las injusticias? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a reinar aquí en el planeta Tierra. Así como hace 2000 años Jesucristo fue llevado al cielo, la Biblia dice que ese mismo Jesucristo regresará aquí, va a bajar allá en el área de Jerusalén, de Israel, en el monte de Sión. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene y va a reinar junto con nosotros sobre todas las naciones. Ahora sí va a haber verdadera justicia. Hasta ese tiempo, el día de hoy, no va a haber nadie que pueda realmente establecer justicia verdadera en este mundo. Viene una persona que le van a creer y se llama el anticristo, la bestia, el falso profeta, el falso líder religioso. Son dos personas con el poder de Satanás y van a engañar a las naciones y van a creer que por fin ese hombre va a traer paz y seguridad financiera aquí a la tierra. Pero nosotros que leemos las escrituras, sobre todo Apocalipsis, sabemos que es el anticristo, el falso Mesías, el falso profeta, y van a engañar a las naciones. Vean lo que dice la Biblia ahí. Mándale a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Quién dice que las riquezas son inciertas? Dios. Dice las cuales son inciertas, sino pongan su confianza a los ricos, díganle, en el Dios vivo, que nos da algunas cosas. No, dice que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces vean qué interesante, porque una perspectiva espiritual dentro del cristianismo es pensar de que uno tiene que ser pobre siempre. De hecho, un tiempo atrás, ustedes saben que había seminarios bíblicos donde los salones eran de lo más pobre. Sillas rotas, el pizarrón todo viejo, todo porque era la mentalidad. Eso refleja una espiritualidad. Pero no hay problema con tener cosas aquí en la tierra y disfrutarlas. ¿Quién no tiene comida? Puede ser, como yo le he dicho, puede ser que alguien aquí entre nosotros, aún sin saberlo, no tenga que comer el día de hoy y se esté tronando los dedos y ahora que voy a comer hoy. Puede ser, pero le digo, es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿tienes comida? Puedes disfrutar la comida. ¿Te gusta el sushi? Ok, nadie contestó. Ok, soy el único, yo lo disfruto. Pero ¿qué te gusta? Lo que comes, ¿cierto? ¿Puedes disfrutarlo? ¿Puedes disfrutar tu casa que el Señor te ha dado? Claro que sí. ¿Puedes disfrutar las cosas que Dios te da? Claro que sí. No hay nada de malo en disfrutarlos. Estamos hablando aquí de la raíz de los males, es decir, la avaricia, el descontento, que por querer tener más y más y más, puedes destruir aún tu propia vida. Y sigue diciendo la palabra del Señor, que hagan bien, que los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dile a los ricos que sean dadivosos. ¿Qué es dadivoso? Pues que den. Da dinero, tú tienes dinero. ¿Por qué piensas que Dios te dio el dinero? ¿Para gastarlo en ti nada más? No, más adelante vamos a ver eso. Dios tiene un plan y es para que des al que no tiene. Dile a los ricos que sean ricos, pero que hagan en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Dadivoso es que des, que te guste dar, yo doy, pero generoso es que des en abundancia. Dice, atesorando para sí
buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces vean, muy probablemente todos los creyentes podemos tener riquezas, lo que decía, pero nunca permitir que estas riquezas causen en nosotros altivez de corazón. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo nosotros los hijos de Dios podemos evitar de que las posesiones o las riquezas no nos hagan daño? ¿Saben cuál es la solución? La única manera es que tu corazón esté bien en tu relación con Cristo Jesús. Si tú estás bien en tu relación con Jesucristo, tú vas a tener contentamiento y vas a tener gratitud y vas a tener confianza en el Señor, que Él es el que te provee todo lo que tú necesitas. Cuando uno tiene esa paz, esa tranquilidad delante del Señor, obviamente no hay manera de que el dinero o las posesiones te esclavicen, y tú vas a ser generoso, tú vas a ser dadivoso. ¿Saben qué acaba de pasar por mi mente? Que tal vez algunos de los que me están escuchando en este momento piensan: todo lo que está diciendo el pastor no es para mí. ¿Y saben por qué? Acaba de pasar por mi mente, yo no sé. Pero cuando hablo de ricos, no piensen en multimillonarios solamente. ¿Okay? O sea, no estén pensando, pues yo no, eso no califica para mí, porque el pastor está hablando de aquellos que tienen sus $200,000 en el banco. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ustedes, incluyéndome a mí. Cada uno de nosotros tiene su guardadito. ¿Cierto? Algunos yo sé que al cheque están esperando nada más el chequecito para que vivan. Pero al hablar de riquezas, incluyo dinero o posesiones. O sea, esto es para cada uno de los que están sentados el día de hoy escuchándome, incluyéndome a mí que yo estoy hablando. Porque acuérdense quiénes son los verdaderos pobres. Tú puedes decir, bueno, yo soy pobre porque, pues no, mira, aquel tiene $500,000 en el banco, miren lo que yo tengo. Nada más 50,000, 10,000, yo soy pobre. No. Pobre, las imágenes que vimos ahí en la pantalla. Pobre la gente que no tiene que comer, vean eso. Tú no eres uno de esos. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque te lo mereces. No, me lo merezco. No, nadie se merece eso. Por pura gracia de Dios, porque así lo quiso el Señor con nosotros. Pero ninguno está en una situación así. Entonces eres rico, tienes comida, tienes recursos, de unos más, unos menos. Sin embargo, nosotros somos de esa gente que tenemos. Cristo y la verdad de su palabra es todo lo que necesitas experimentar para no caer en la altivez de corazón. Si descuidas tu relación con Cristo Jesús, tal vez en tu vida, esto es una gran posibilidad. Cuando Cristo es el que vive su vida dentro de ti, lo que sucederá inevitablemente, vean, cuando yo permito que Jesucristo viva su vida dentro de mí o exprese su vida, lo que sucederá es que usarás tus riquezas para el reino de Dios y para su justicia, para el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, cuando usas tus riquezas para hacer buenas obras, para ser dadivoso y generoso, entonces serás verdaderamente rico. Eso es la verdadera riqueza desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo puedes saber que tu corazón ante Dios está? ¿Cómo puedo yo saber cómo está mi corazón en el área de dinero? Es decir, ¿cómo podemos nosotros, los hijos de Dios, saber, ¿estoy yo realmente siendo esclavizado por el dinero? O alguno puede decir, pues yo realmente no tengo ningún problema. Bueno, es interesante porque la pregunta importante es ¿cuánto estás dando? ¿O cuánto estás dispuesto a dar? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros necesita contestarse personalmente. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10, una anécdota, de hecho, Marcos capítulo 10, versículo 17, donde un joven, ahí está, si lo quieren estar leyendo, pero para resumir, vean, dice, al salir él, Cristo Jesús salió para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla, dice, delante de él, vino uno y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios, la vida eterna? Cristo le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios.
Pero miren lo que le dijo Cristo. Bueno, saben los mandamientos y le citó Jesucristo los mandamientos. No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio. ¿Qué más? No defraudes, honra a tu papá, honra a tu mamá. El joven, el hombre le dijo, respondiendo le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde que yo era joven. Entonces vean, este hombre aparentemente no estaba diciendo mentiras. Dice, yo he hecho eso, yo pues no he adulterado, no he matado, no robo, no digo falso testimonio, no defraudo, honro a mi papá y a mi mamá. Entonces dice la Escritura, Jesús mirándole le amó y le dijo, te faltan hacer 10 cosas. ¿Están siguiendo la pantalla? 10 cosas te faltan, amén. No, vean, dice, Cristo le dijo, una cosa te falta. Anda, ve, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Una cosa nada más. Ahora, Cristo conocía a este joven. Cristo sabía cómo era la vida de este joven respecto a su relación con Dios, respecto a los mandamientos. Pero Cristo sabía dónde estaba el problema de este joven. Entonces, dice el versículo 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era rico esta persona y en otro evangelio dice que era un joven, pero tenía muchas posesiones, mucho dinero. Y cuando Cristo le dijo, o sea, usted es probar el corazón, ¿estás dispuesto a hacer eso? Vende todo lo que tienes, dáselo a la gente pobre y tú ven y sígueme. Le afligió eso, esa palabra para él fue, no, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, que difícilmente. Entonces vean, esa es la pregunta que nos debemos de hacer, ¿cierto? ¿Qué tan dispuestos estamos? Ahora, gracias a Dios, miren, estamos en la gracia del Señor. Cuando hablo de esto, no se estén afligiendo como el joven. Okay. Espero que no esté afligido su corazón. Dios no nos pide, Roberto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. No, estamos viviendo un tiempo diferente. Sin embargo, el principio espiritual no cambia en lo más mínimo. Si tú te quieres preguntar cómo me está atrapando el dinero o no, la pregunta que yo me debo de hacer, la pregunta que tú te debes de hacer es ¿cuánto estás dando o cuánto en realidad estás dispuesto a dar? Una cosa te falta, simplemente le dijo Jesucristo. Ahora vean, en este pasaje con la respuesta, lo que sucedió con la pregunta, con lo que le dijo Cristo Jesús, primero vemos aquí el plan de Dios o el propósito de Dios con respecto al asunto de los pobres y de los ricos en este mundo. Este hombre tenía riqueza, ¿cierto? Tenía dinero, tenía potencial, capital. Y siempre hay gente que no tiene. Entonces vean el plan de Dios. Siempre va a haber gente que tiene mucho y siempre que tiene pobre. Entonces, con esa respuesta que Cristo le dio, vemos por qué Cristo le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Porque ahí vemos en cierta manera un plan de Dios. Hay ricos para que puedan darle a los que no tienen. Hay pobres en este mundo. Y Dios a uno le da de su gracia para que acumulen muchas riquezas. ¿Saben para qué? De acuerdo a la Biblia, también contrastado con Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios le dice a los que robaban, a los cristianos, que antes robaban, dice, ya no roben más, sino pónganse a trabajar en lo que es algo bueno. Es interesante, Dios nos dice, no vayan a trabajar vendiendo marihuana o en pornografía, en cosas deshonestas. Pónganse a trabajar, hagan con sus manos cosas buenas para que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Ese es el plan de Dios. Simple y sencillo, lo que tiene dinero, que lo usen para dar al que tiene necesidad. Aquí lo vemos. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Imagínense, ustedes saben que en el mundo
las riquezas solamente las tienen acumuladas unos cuantos, comparado con los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Son una minoría que tienen los millones y millones y millones. La mayoría no tiene. Pero ¿sabían ustedes que se puede eliminar en el mundo? ¿Sabían ustedes que Dios le ha dado en su gracia también el poder a la humanidad de eliminar la miseria y la pobreza? Si tan solo se balanceara el dinero. Si tan solo ahora Dios tiene ese plan de que hazlo, da al pobre. Es indignante realmente saber cómo el ser humano no solamente tiene acumulado toneladas de dinero y no lo suelta para el pobre. Es indignante que, por ejemplo, en el sistema que tenemos en el mundo de gobierno, se gasten miles y miles de dólares en lujos, en hoteles, en comida, aún en regalos, y eso lo pagan ustedes y lo pago yo con nuestros impuestos. Es horrible lo que cobra el sistema el día de hoy. Políticos que van y pura limusina, no van a agarrar un taxi, limusina, o jet privados. No van a pedirse una sodita, botellas de 500,000 dólares de vino. No se van a ir a un hotelito de Holiday Inn, se van a los, quién sabe cuántas estrellas, lujo, 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 extravagancia. ¿No creen que es indignante? Absolutamente. Entonces Dios tiene un plan, pero el ser humano sin Dios realmente nunca va a cumplir el plan que Dios espera. La única esperanza pues somos nosotros, la iglesia. La iglesia, nosotros que entendemos, que tenemos la perspectiva de Dios respecto a las riquezas aquí y las pobrezas. Algo que también vemos en esto que vemos ahí en la pantalla es que el joven tenía una esclavitud espiritual y era sus posesiones. Tal vez era este joven de, pues si yo hago esto, si no adultero, no robo, no soy deshonesto, honro a mi papá y a mamá, pero no me toquen mis posesiones. No, mis posesiones no me las toquen. Y es interesante cuando la Biblia dice, pero él afligido por esta palabra. ¿Cuál palabra? Lo que le acababa de decir Cristo, ¿no? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás, como dice, tendrás, ok, ¿dónde estoy? Ok, sígueme tomando tu cruz, perdón. Entonces eso le afligió, le angustió. Y algo que vemos entonces, vean, este joven prefirió seguir con sus posesiones a seguir a Cristo Jesús. Y otra vez Cristo dice ahí, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No que es imposible, pero que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, según la palabra de Dios. Y si sigues adelante, Sandy, por favor. Ahora, otra cosa que la perspectiva del mundo con respecto a las riquezas es que lo que importa es el dinero. Y prácticamente viven, nacen, crecen en este mundo para acumular dinero. Vean la perspectiva del mundo. Lo que importa es el dinero. Y empieza uno papás pueden tener la mentalidad de criar a su niñito que vaya a la escuela, ¿cierto? Desde ya ni siquiera es kinder. Antes empezaban los niños en la primaria y disfrutaban un poquito más su niñez, ¿cierto? Pero después surgió el kinder, y el kinder es antes de la primaria, y pues los pobrecitos menos disfrutan ya en la casa, en la familia. Y después ahora ya hay pre-kinder, ¿cierto? Y ahora ya hay que guardería, ya desde recién nacidito ya lo están mandando a otro lado. Pero vean, los papás se preocupan, educación, aprende, estudia. ¿Qué es lo que generalmente le dicen los papás a los hijos? Porque si no, no vas a poder servir en el reino de Dios. No vas a tener que dar a los pobres, a los necesitados que siempre hay. Eso es lo que generalmente le decimos, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le decimos?
para que tengas dinero. De una u otra manera, ese es el objetivo. Para que no seas como yo, mira, yo no pude darte. Entonces estamos pensando en puro materialismo. Para que tengas dinero, tienes que estudiar, saca buenas calificaciones, vas al college, estudia una carrera donde hagas mucho dinero. ¿Para qué? Para que vivas bien y para que tengas que darle a tus hijos. Ahora, ¿es malo eso? No es malo, otra vez, no malentiendan, no es malo. Eso es bueno, motivar a los hijos a que estudien, claro que sí. Que hagan un buen trabajo, claro que sí. Pero we are missing the point. Estamos perdiéndonos del propósito principal de las riquezas desde la perspectiva de Dios. Mi hijo, quiero que trabajes para que hagas mucho dinero y puedas dar a los necesitados, porque siempre va a haber pobrecitos. Para que de esas organizaciones misioneras que se encargan y están allá en el mundo tratando de suplir las necesidades de los que no tienen ni qué comer. Lo que importa es el dinero, muchas veces es la mentalidad del mundo, pero la palabra de Dios, Jesucristo y el reino de Dios es lo que importa. Ve el siguiente pasaje, Mateo 6:33, es muy claro nuestro Señor Jesucristo: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. En el contexto, Cristo está diciéndole a los que creen en Él: no se afanen, no se llenen de ansiedad, no les dé el ataque de ansiedad, pensando en qué van a comer, o en qué van a beber, o qué van a vestir. No tengan esos ataques de ansiedad. Y eso es paráfrasis mío, hermano. Pero la palabra realmente que Cristo dice: no se afanen y no estén ansiosos. Do not be anxious. No estén llenos de ansiedad. ¿Qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir? Y le dice: miren a las aves del campo. No trabajan ni andan cosechando ni nada, y su padre no las abandona, siempre comen. Y Cristo le dice: ustedes valen más que un zanate, que un cuervo, que un sopilote, no sé cómo le llaman ustedes a esos negros que comen. Ustedes valen más que un ave. Entonces, ¿por qué? No tienen por qué preocuparse. Y su ropa, su vestido que van a vestir, no se afanen por eso, por el día de mañana. Miren a las flores del campo, ni aún el rey Salomón se llegó a vestir con tanta belleza. Y si Dios hace con las flores eso, las viste así, que de todas maneras se marchitan y se mueren, ¿no hará más Dios con ustedes, hombres de poca fe? Dice Cristo Jesús. Y entonces fue que Cristo declaró: ustedes busquen. Vean, no pasivamente, no va a venir, no, busca. Sé intencional, te toca a ti hacerlo. Sé intencional en alimentarte de las cosas de Dios, en ir a la Biblia, en buscar una predicación, en alimentarte, en orar al Señor para que siga produciendo o transformando tu corazón a la imagen de Cristo Jesús. Ustedes busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a hacer cargo de lo demás. Yo lo veo así, miren. Si Dios suple las necesidades de gente que aún lo odia, que ni creen en Él, los evolucionistas, los ateos, los humanistas, aún los satanistas, y Dios en su gracia les suple a ellos, pues Dios nos va a suplir a nosotros, que somos sus hijos, somos sus hijas, hijos de Dios, y nos ama, and He cares. Él se preocupa, Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitas tú en estos tiempos, Él sabe lo que yo necesito. Dios conoce todo eso. ¿Y qué si no tienes que comer? ¿Vas a renegar de Dios? Que supongamos, que te quedaras 2 días sin comer y que no tuvieras dónde meterte de un techo. Por eso Dios no existirá. ¿Elimina eso la existencia de Dios si uno de nosotros, sus hijos, llega a atravesar por situaciones así difíciles? ¿O quiere decir que el amor de Dios hacia ti disminuyó y ahora ya no se preocupa por ti? ¿Significa eso? No, espero que no. No, eso no significa nada. Dios te sigue amando, Dios sigue siendo Dios, y nada de estas cosas
jamás te podrá apartar del amor de Dios. Por eso Pablo llegó al conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo, que dijo que estaba convencido. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada, dice, jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, confiar en Dios es que tú puedes realmente tener contentamiento y seguir confiando en el Señor, aun cuando tengas una escasez suma aquí en este planeta Tierra. No importa, nada nos aparta del amor del Señor. Puedes seguir al otro versículo, Sandy, Filipenses 2, 3 al 10, Filipenses 3, 7 al 10, pero cuantas cosas, dice el apóstol Pablo, cuantas cosas que para mí eran ganancia, que las valoraba, tal vez sus títulos, su dinero, qué sé yo, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, ya no tienen valor. Mi dinero, mi casa, mi carro, ¿qué es eso? No tiene valor comparado con algo mucho más excelente. Dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Hay algo más excelente. El conocimiento de Cristo Jesús, dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Todo. ¿Y saben qué quiere decir todo en el griego? Todo. Y en inglés, todo. En hebreo, todo significa todo. Todo, dice, lo he perdido todo y lo tengo por popó. Esa es la palabra, no la traducen así. En unas versiones ya modernas traducen estiércol, dung, popó, cochinada. ¿Saben que refiere al puro desperdicio, incluyendo la popó? Eso era lo que Pablo llegó a valorar: sus títulos, sus posesiones. Es decir, cuando viene a tu mente la excelencia de ese conocimiento más precioso que es Cristo Jesús, nada en esta vida te puede esclavizar jamás. ¿Por qué? Porque si tú tienes eso, todo lo demás va a parecer estiércol, popó. Y no hay nadie que se afane por tener mucho popó en su vida, ¿cierto? Si lo valoras así comparado con la excelente gracia de conocer a Cristo Jesús, nada te puede esclavizar. Entonces vean lo que estamos viendo ahí, que es cuál es el problema en hijos o hijas de Dios, que el dinero los llegue a esclavizar, porque no tienen la perspectiva que Dios tiene, hermanos y hermanas, respecto a las riquezas de este mundo. Y solamente vas a ser libre de eso cuando sigues conociendo a Cristo Jesús y su amor y su gracia. Versículo 9 dice, y ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. A fin, tiene un objetivo Pablo, conocerlo. A fin de conocer, y quiere conocer el poder de su resurrección y la participación de sus, no dice de los éxitos y glorias de Cristo, pero aquí dice de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo. ¿En qué? En su muerte. Esa es la correcta perspectiva que necesitamos tener los hijos y las hijas de Dios en este mundo. En este mundo tenemos muchos privilegios, pero no pensemos que lo merecemos y que Dios me los tiene que dar. Acuérdense, Dios no te tiene que dar nada. Nada me tiene que dar Dios. Si Dios me da algo, es por su pura gracia y misericordia. Lo que Dios desea es que nosotros crezcamos. Si vas a sufrir, si Dios te permite sufrir en este mundo, sea hambre o no tienes casa, no tienes ropa, no tienes techo, da gracias al Señor y gózate. ¿Sabes por qué? Porque te estás pareciendo más a Cristo Jesús. No creas que uno se parece más, es más semejante a Cristo Jesús cuando tienes un bonche de dinero y prosperidad y todas esas cosas. No. Cristo Jesús, dice la Biblia, que era varón de dolores,
experimentaron en quebranto, en quebrantamiento. Cuando sufrimos nosotros, nos parecemos más a Cristo Jesús. Pónganse de pie. Sí. Voy a terminar con una oración y después vamos a despedirnos con una alabanza más después de esta oración. Cierren sus ojos, por favor. Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada versículo de tus sagradas escrituras que nos dejaste, Señor, en nuestro propio idioma. Y gracias, Señor, por el redarguir de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mostrarnos realmente tu plan y lo que tú esperas de nosotros, tus hijos y tus hijas en este mundo, en relación a las posesiones y a las riquezas, Señor, de este mundo. Gracias porque en ti lo tenemos todo, Señor. Verdaderamente estamos contentos. Señor, verdaderamente estamos contentos. Tenemos contentamiento, Señor, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Y si tú nos das, aunque sea poquito, señores, para el sustento, comer, una casa, ropa, trabajo para que hagamos algo con nuestras manos, Señor, estamos contentos. Líbranos, Señor, de realmente enceguecernos por medio del amor al dinero, por medio de la avaricia. No permita, Señor, que nuestra mente se concentre en eso. Y si tú nos prosperas por tu gracia, Señor, que estemos siempre conscientes de que hay necesitados y que tú a los que nos das mucho es para dar al que no tiene o al que necesita. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y por cumplir tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Después de la alabanza estamos despedidos.